Apreciados amigos, qué alegría es que hoy podamos juntarnos para estudiar la palabra del Señor y compartir algunas enseñanzas que sin duda Dios quiere dejarnos cada vez que nosotros abrimos la palabra. Para mí es un gozo, es una alegría que el día de hoy estemos reunidos en diferentes lugares, en diferentes medios y observando la pantalla, viendo este video. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes algunas lecciones en esta meditación que quiero tener con ustedes, lecciones que quiero extraer o que han venido a mi corazón de la parte final de uno de los hombres que más admiro en la Biblia, una de las vidas más inspiradoras realmente, un hombre que se levanta en la Biblia como una figura de Cristo, como un gigante de Dios, dirigiendo al pueblo de Israel como uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento y diríamos de la historia de la humanidad. Ese hombre del cual quiero hablar es Moisés. Y quisiera compartir con ustedes algunas lecciones que vienen a mi mente de la parte final de la vida de Moisés. Hoy quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro en el cual Moisés hace un repaso de toda la historia que él junto con el pueblo han vivido desde que Dios los sacó de Egipto. Cómo el Señor fue haciendo milagros y los sostuvo y les proveyó, y en el cual Moisés también aconseja al pueblo de cómo ellos deberían de vivir cuando entren a la tierra prometida. En el capítulo 34 de Deuteronomio se habla acerca de la muerte de Moisés, y quisiera leer estos textos y de estos textos compartir algunas lecciones con ustedes. Dice el versículo 1 en adelante: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Versículo 4 dice así: le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6 dice así: y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Vamos a detenernos ahí, luego continuaremos leyendo del 9 en adelante. Algunas lecciones, ¿no? Llega el fin de la vida de Moisés, una tremenda vida de sacrificio, de servicio, vida de lecciones acerca de Dios y su poder, una vida que reflejó realmente el carácter de Cristo. Llega al final de su vida sin poder cumplir uno de los más grandes anhelos que él tenía. Dios lo había usado durante 40 años para guiar a este pueblo, lo utilizó para sacarlo de Egipto, de la esclavitud, y él vio todos los portentos, los milagros que Dios hizo, y en la estadía que ellos tuvieron en el desierto, Moisés estuvo allí, liderando al pueblo. Pero ahora llega al final de su vida, 120 años. Y en este texto nos dice que cuando llega al final de su vida, Dios le dice: sube al monte Nebo. Yo te voy a mostrar la tierra a la cual va a entrar el pueblo de Israel, pero tú no vas a pasar allí. Empiezo con la primera lección que quiero compartir con ustedes. La primera lección que viene a mi mente es que todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Todos nuestros pecados de alguna u otra manera terminan afectándonos. Moisés llega al final de sus días sin poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente ese gran líder que lidera al pueblo no puede meter al pueblo a la tierra prometida? Hay una historia en el libro de Números, el capítulo 20, versículos 8 en adelante, dice que Dios le dijo a Moisés, porque le faltaba agua al pueblo, y le dijo: toma, ve y háblale a la peña. Versículo 8 dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación. Entonces dice: Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?
Y entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pareciera un pasaje que uno no lo logra comprender en exactitud, ¿no? ¿Cuál fue la gravedad de esto? ¿Por qué pasó esta situación que Dios, después que Moisés golpea la peña, Dios le dice: ustedes no van a entrar en la tierra prometida? Moisés había dirigido al pueblo con paciencia, soportando sus murmuraciones, sus quejas, sus acciones rebeldes. Y en este momento es un momento donde Moisés se siente cargado del liderazgo, cargado por las críticas, con su paciencia al límite. Y ahí el pueblo le reclama a él, porque en realidad cada vez que el pueblo enfrentaba problemas y desafíos, no entendía que los problemas o los desafíos a veces eran una herramienta que Dios tenía para pulir su fe, para hacerla crecer, para crear en ellos humildad. Y siempre estaban buscando un culpable, y el primer culpable que encontraban era Moisés, el primer chivo expiatorio. Todo le reclamaban a él, y eso llenaba y cargaba el espíritu de Moisés. Y ahora ellos le dicen: no tenemos agua, nos estamos muriendo, y se quejan ante él. Y Dios le dice a Moisés: mira, le vas a dar agua y vas a hablarle a la peña. Pero Moisés llega y pierde la paciencia, se molesta, está irado, ya no soporta al pueblo. Y entonces les dice: escuchen, rebeldes, y les habla con enojo. Hay un libro, Patriarcas y Profetas, dice que en realidad Moisés no debía haberse expresado así, que es verdad que el pueblo estaba actuando mal, pero eso no era una justificación para que él perdiera la paciencia y le hablara al pueblo de una manera incorrecta. Y después, enojado, en vez de hablarle a la peña, Moisés, lleno de enojo, agarra la vara y golpea 2 veces fuerte la peña. Esa peña, esa roca, representaba a Cristo. La primera vez ya les había dado agua y Moisés había golpeado la roca por orden de Dios. Pero ahora no debía golpear a la roca, debía hablarle, porque esta roca representaba a Cristo, que la primera vez iba a ser herido en la cruz del Calvario. La primera vez al golpear la roca representaba que Jesús iba a ser herido en la cruz del Calvario, pero ahora había que hablarle y representaba que Jesús escucha nuestras oraciones cuando nosotros clamamos a Él. Pero Moisés no le habla, sino que lo golpea la roca, y Dios le da una sentencia y dice: actuaste de una manera incorrecta, no vas a entrar a la tierra prometida. Y cuando leíamos ahí en el libro de Deuteronomios acerca de la muerte de Moisés, Dios le dice: no, vas a ver toda la tierra, pero no vas a pasar a ella. Qué trágico. Acá yo quiero dejar esa primera lección. Nuestras acciones siempre tienen una consecuencia y tenemos que tenerlo muy, muy en claro nosotros. Moisés no tenía una justificación para haber actuado de esa manera. Si bien para muchos podría ser un pecado pequeño o justificable y decir: es que el hombre estaba exhausto, ya no aguantaba más. Pero también debemos recordar que Moisés había sido grandemente beneficiado por Dios. Ningún hombre había hablado cara a cara con Dios como lo había hecho él. Conocía a Dios de una manera tan íntima como nadie más lo había hecho. Y saben que Dios ha puesto grandes responsabilidades sobre nosotros en la medida en que tenemos conocimiento acerca de Él. Y el pecado crea acciones o crea consecuencias en nuestras vidas y nos genera pérdidas muchas veces. A veces nosotros tenemos pecadillos, podría decir, de la vida diaria que nos parece que no traen grandes consecuencias, y como no hay grandes consecuencias, entonces nosotros no nos inmutamos y seguimos en ellos. Pero si nos diéramos cuenta que esos pecadillos de la vida diaria, esas acciones incorrectas que vivimos haciendo, una mentirita pequeña, una acción deliberada, mal hecha, ¿no? Un pensamiento incorrecto, un sentimiento albergado de odio, de envidia, de rencor, la ambición desmedida, y pensemos cuántas cosas vivimos en la vida diaria que en realidad no son correctas a los ojos de Dios. Pasamos horas tal vez perdiendo el tiempo viendo televisión, viendo una novela, viendo un programa. Eso no es pecado. Yo diría que sí. Si invertimos tanto tiempo viendo televisión donde hay imágenes obscenas, palabras vulgares, cosas que no corresponden a alguien que vive en el espíritu, finalmente termina siendo un pecado. ¿Cuántas veces nosotros en realidad seguimos, por ejemplo, el espíritu del mundo, ambiciones, deseos de la carne, concupiscencias, y estamos metidos en ese frenesí, pero como no nos genera una consecuencia devastadora en nosotros inmediatamente, seguimos en ella? Pero toda acción tiene una reacción. Todo pecado, toda lejanía de Dios, toda acción incorrecta a sus ojos, finalmente desgasta el alma y nos impide unirnos de manera plena con el Señor.
Ahora podemos ver este pecado de Moisés. Él golpea la roca y por haber golpeado la roca, por haberse llenado de ira, él no puede entrar a la tierra prometida. Hoy yo quisiera también que nosotros reflexionemos. ¿Será que a veces hay acciones que nosotros estamos cometiendo pequeñas o tal vez grandes? Tal vez pecados acariciados que hayan en nuestra vida que Dios nos está mostrando que no son correctos y que no deberían de estar ahí. Bueno, fíjense qué tremendo. Moisés había anhelado entrar a la tierra prometida. Era el sueño de él, pero este pecado le impidió eso. El pecado en nuestra vida traerá consecuencias. Yo te puedo decir, podemos estar hoy teniendo algún pecado, alguna cosa que no es agradable a la vista de Dios. Y quiero decirte que aunque tú no lo creas, ese pecado traerá consecuencias de una u otra manera. Debilitará tu percepción de Dios. A veces te llevará a tomar decisiones equivocadas porque no estás en la sintonía del Señor. Porque has gastado horas viendo un programa en vez de estar momentos en oración o leyendo la Biblia. Y a veces pensamos que hay pequeñas decisiones que no van a tener grandes repercusiones. Pero hay un texto de la Biblia que dice: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Son a veces esos pequeños detalles repetidos diariamente que traen grandes consecuencias. Es el descuido de la oración diaria, salir cada día a la vida tomando decisiones, corriendo por la calle, yendo al trabajo y viviendo sin la protección y sin la presencia de Dios, que puede traer consecuencias catastróficas a nuestra vida. A veces, como les dije, hay pecados acariciados. Hay gente que vive hoy en día, aún dentro de la iglesia, como el pueblo de Israel, acariciando pecados pecaminosos que a la vista de Dios no son correctos. Y yo hoy, ¿será que le hablo? ¿Será que alguien está viendo este video y está en alguna situación que reconoce y que sabe que a los ojos de Dios no es correcta? Algún joven que está viviendo tal vez una relación incorrecta de fornicación. Habrá una persona que en sus negocios está siendo deshonesta y que sabe que está robando. Habrá alguien que está hace años guardando rencor en su corazón hacia otra persona. Alguien que cultive el egoísmo, los celos, la envidia y que está carcomiendo su corazón y está lleno de amargura. Será alguien que está practicando una relación de adulterio lejos de su esposa, de su esposo. ¿Qué tipo de acciones podemos estar cometiendo? Tal vez a veces paulatinamente o imperceptiblemente el diablo nos va llevando para no hacernos pensar que ese pecado es tan grave al inicio, pero estamos dando un paso tras otro, entrando en una relación que pensamos que no será tan grave y al final es funesta para nosotros, haciendo un negocio que al principio pensamos que tal vez es una pequeña mentirilla la que estamos haciendo y al final termina siendo un pecado nauseabundo a la vista de Dios porque es robo, es mentir, es dañar al prójimo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás yendo tras las ambiciones de este mundo y trabajas solamente para tener más cosas materiales? Bueno, yo te quiero decir, cualquiera de esas cosas que nosotros estemos practicando traerá consecuencias a nuestra vida inevitablemente. Por dos razones. El pecado trae consecuencias en sí y también Dios es un Dios justo que, si bien es cierto, es misericordioso, pero no puede pasar por alto la justicia y que en su justicia Dios siempre reprende y castiga a aquellos que ama para corregirlos y para enseñarles cuáles son las consecuencias duras de su pecado. Para Moisés fue muy doloroso no entrar a la tierra prometida. Es lo que había añorado y ese pecado le pesó en gran manera. Quiero leer algunas citas con ustedes, compartirlas del libro Patriarcas y Profetas. Escuchen esto. En todo el trato de Dios que Dios tuvo con su pueblo se nota entremezclada con su amor y misericordia la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Justicia estricta e imparcial. En toda la Biblia se presenta a Dios no solo como un Padre tierno, sino como un juez justo. ¿Por qué les digo esto? Hay misericordia, Dios ofrece perdón, pero también Dios es justo, Dios ejerce la justicia. Y cuando hay algo que Dios considera que no lo debe dejar pasar, cuando Dios decide impartir disciplina, Dios lo va a hacer, como fue en el caso de Moisés. Miren, hay un texto que está en Deuteronomio, el capítulo 1, versículos 37, quiero compartirlo con ustedes, dice así. Deuteronomio 1, 37. Si me permiten, acá está, dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Y luego en Deuteronomio 3, 23 dice: oré a Jehová en aquel tiempo diciendo:
Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Se dan cuenta la firmeza de Dios? Dios dice, no vas a pasar el Jordán, no vas a entrar a la tierra. Y Moisés le dice, ¿te puedo pedir, por favor, Padre? ¿Podría entrar a la tierra prometida? Y Dios dice, no lo vas a hacer, porque ya te he sentenciado y he dado una sentencia para ti y se va a cumplir. Podríamos decir, ¿por qué Dios fue tan severo con él? Y es por el conocimiento que Dios le había dado a Moisés. Nosotros somos conocedores de la ley de Dios, de su gracia, de su misericordia, y muchas veces la pisoteamos de manera intencional, de manera deliberada, pero cosecharemos las consecuencias de las acciones que nosotros estamos cometiendo sin duda alguna. Escuchen esta otra cita. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar la gloria de sacar agua de la roca en Cades, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Qué tremendo esto. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado, podría haber entrado a la tierra prometida y no habría muerto, habría sido trasladado vivo al cielo. Pero ese pecado lo echó todo a perder en la vida de Moisés, en ese sentido de no entrar a la tierra prometida. Yo hoy quisiera invitarte y quisiera llamarte y quisiera decirte, Dios te quiere hablar a través de este mensaje, que reflexiones en tu vida, qué pasos estás dando, cómo estás marchando, para que si estás yendo en la senda del Señor, te mantengas allí. Pero si te estás desviando, reflexiones, porque Dios puede dar una sentencia en tu vida, porque Dios puede decir que por esa acción que cometiste, algo incorrecto puede venir a tu vida. Salmos 106, versículos 32 en adelante, dice así: También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Miren qué tremendo esto. Ellos llevaron la paciencia de Moisés al límite y Moisés en ese momento habló airadamente. ¿Saben en qué momento el diablo nos induce a pecar? Cuando estamos así, airados, cuando estamos atribulados, cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando una situación difícil. El diablo sabe en qué momento justo nos puede atacar para que cometamos un pecado y estamos más débiles. Y nos atacará en los puntos más débiles de nuestro ser. Por eso necesitamos diariamente entregarnos al Señor, darle toda nuestra vida concienzudamente, para que Él pueda hacer su obra de una manera profunda en nosotros. Hay otras citas que quiero leer con ustedes acá. Dice, todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes, pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, eso no excusaba su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos y si ellos confían en su poder, nunca serán juguete de la circunstancia. Es que no pude, es que las fuerzas no me dieron, es que me arrastró el pecado. En realidad lo que ha pasado es que nos hemos separado de Cristo, porque si estamos unidos a Él, hay poder suficiente en Cristo a través del Espíritu Santo para que nosotros resistamos las tentaciones más severas, las provocaciones más fuertes. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión siempre es un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. ¿Se dan cuenta? Es que me provocaron, es que la circunstancia. No puede ni la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. ¿Se dan cuenta? Hermanos queridos, busquemos al Señor cada día, porque su poder está ahí para nosotros, para ayudarnos a no meternos en situaciones incorrectas que después traerán serios problemas a nuestra vida. Otra lección que quiero compartir con ustedes
Versículos 6 y 7 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. La segunda lección es que cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, Moisés es cierto que cometió ese pecado, un único pecado que se le achaca, ¿no? Desde que siguió al Señor. Pero la segunda lección es que cuando nosotros decidimos ser fieles con todo nuestro ser al Señor, guardamos sus mandamientos porque lo amamos, le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que cambie nuestra naturaleza y nos regocijamos en sus caminos, siempre la recompensa será gozo y paz, una vida tranquila. No quiero decir una vida que no tenga desafíos y problemas, sí, pero hay una diferencia cuando vienen las dificultades porque el mundo las presenta, porque vivimos en un mundo caído, porque alguien hizo algo y nosotros podemos tener la confianza, la seguridad que estamos en los caminos del Señor y que Él nos sostendrá, a que cuando nosotros hemos pecado y hemos provocado los problemas en nuestra vida. Cuando hacemos de esa manera, el pecado, cuando tenemos problemas producto del pecado, el pecado nos corroe, nos daña, nos quita la paz, la conciencia no está tranquila, estamos enfermos. Lo que afecta, cómo nos afecta el pecado, afecta nuestra psiquis, nuestros corazones, sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente. En la Biblia se presentan algunos hombres que realmente tuvieron situaciones muy trágicas como David, cayendo en un pecado realmente abominable. Y yo me imagino, Patriarcas y Profetas menciona que en algún momento de su vida David pasó un periodo de depresión después de su pecado. ¿Por qué? Porque producto de su pecado, él asesinó a Urías, cometió adulterio con Betsabé, hacia Betsabé. Producto de eso, el hijo que él engendró con Betsabé fue herido y no vivió. También Amnón violó a Tamar. Después Absalón asesinó a Amnón. Después Absalón terminó muerto. Y esos hijos, tanto Amnón como Absalón, se perdieron eternamente. Qué dolor para David sentir que 3 hijos de él murieron en gran medida producto de su pecado, que su hija fue violada por otro de sus hijos. Todo esto realmente laceró, dolió y hirió profundamente el corazón de David y lo hundió en depresión. Saber el daño que su pecado había hecho. El pecado trae dolor a nuestra vida, trae tristeza, nos impide vivir la vida en plenitud. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, dice ahí que Moisés murió lleno de vigor, sus ojos nunca se oscurecieron. En cierta ocasión me comentaba una persona que estaba escuchando un seminario de salud acerca de la vista y decía que algunas situaciones de estrés pueden hacer que las personas que tienen alguna afección de la vista también se acorte, ¿no? Y yo pienso, a veces podemos vivir algunas situaciones estresantes producto de algunas acciones incorrectas nuestras que pueden hasta afectar nuestra vista. Se me viene a la mente Sansón. Terminó ciego, sin ojos, por vivir en el pecado. Pero Moisés acá termina lleno de días, vigoroso, fuerte. Hermanos, los caminos del Señor siempre nos traerán paz. La obediencia a Él, la recompensa es la paz. Los impíos son como el mar agitado que no tiene calma, dice la Biblia, pero hay mucha paz para los que aman tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, escribió David al entender realmente que la ley solamente nos trae libertad, gozo y paz. Qué vida más maravillosa la de Moisés, que Dios haya sido el que lo enterró. Él se acostó como un guerrero cansado, describen Patriarcas y Profetas, y allí Dios mismo lo enterró. Y después Cristo vino, dice el libro de Judas, el arcángel Miguel, y lo resucitó. Jesucristo resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Lecciones maravillosas. Si vivimos con el Señor y andamos con Él, podremos llegar al final de nuestros días, de nuestros caminos, y mirar hacia atrás y sentir satisfacción porque hemos vivido en obediencia al Señor. Pero qué triste será llegar al final de nuestra vida y sentir y ver hacia atrás y sentir que hemos hecho de nuestra vida un desastre, que hemos hecho enredos totales, tragedias, problemas que nunca debieron haber estado ahí, sino que fueron nuestras decisiones las que lo provocaron. Otra lección que quiero dejar con ustedes, dice el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Otra lección, Moisés dejó una influencia poderosa
a lo largo de su vida en muchas personas. Nuestra vida debe ser una vida de influencia positiva para los demás. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué diría la gente de nuestra vida, de los años que hemos vivido, de la influencia que hemos ejercido hasta hoy? ¿Cuál sería el resultado de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida? ¿Estaríamos contentos? ¿Diríamos realmente traté de hacer todo lo mejor que pude? ¿O nos lamentaríamos por muchas cosas incorrectas que hemos hecho en nuestra vida y que han traído oprobio al nombre de Cristo, dolor a nuestra propia vida y a la vida de nuestra familia y de nuestros conocidos también? ¿Hemos tirado por tierra el testimonio que Jesús nos ha dado que presentemos de Él? ¿O hemos sido fuente de luz como una fuente que salte para vida eterna y refrescar la vida de los demás? Moisés vivió una vida siempre piadosa, de rectitud y de mansedumbre. El pueblo se rebeló contra él muchas veces de una manera obstinada, rebelde, malagradecida, pero finalmente, al fin de sus días, ellos reconocieron al final de la vida de Moisés que él era un gran líder y lo lloraron, sintieron pesar por lo que había hecho, por lo que habían hecho hacia él. Y yo les pregunto, hermanos míos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué influencia? ¿Qué estamos esparciendo? ¿Qué aroma de nuestra vida emana para los demás? Somos una fragancia, olor grato para Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Cartas leídas al mundo. Yo he pensado en algún momento de mi vida, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Cómo les estoy hablando? ¿Qué están viendo ellos en mí? ¿Ven el carácter de Cristo? ¿Realmente yo les hablo de Jesucristo? ¿Les muestro las Escrituras? ¿Pueden conocer a Dios a través mío? Y algunas veces me he sentido triste al ver fallas que como padre yo he tenido. Una de las personas, si no es la persona que yo más admiro en mi vida, podría decir es mi madre. Una mujer profundamente piadosa, de oración, que me ha sostenido y que me ha aguantado en mis momentos de rebeldía, de extravío, de lejanía, podría decir, alguien que ha orado por mí, que yo sé que vive una vida de oración, que conoce al Señor, que para mí es una inspiración. Y yo podría hoy decir, el día que mi madre no esté, realmente sentiré que se fue alguien que para mí era una columna espiritual. Y pensaré, si hay alguien que influyó en mi vida de una manera poderosa, esa fue mi madre. Y así la tengo hoy, agradezco por la vida de ella en mi vida, porque es una inspiración, una fuente de fortaleza. Y aunque estamos lejos, el saber que ella está allí, que ella ora por mí, que ella ora por mis hermanos, es una inspiración. La he visto pasar momentos muy difíciles en nuestra familia, pero la he visto sostenerse y aferrarse de la mano de Cristo. Creo que mis hermanos y yo podríamos decir, realmente nuestra madre es una madre piadosa que ama al Señor y que ha hecho lo mejor para nosotros. Agradecido estoy a Dios por su vida. ¿Qué dirían nuestros hijos hoy de nosotros? ¿Qué dirían nuestros esposos y nuestras esposas? ¿Realmente hemos ejercido una influencia correcta sobre ellos? En nuestros años de matrimonio, ¿hemos compartido el culto, la palabra de Dios con ellos? ¿Hemos ejercido una influencia correcta? ¿O hemos sido groseros, desatentos, o hemos sido indiferentes a sus necesidades? ¿Qué podrían decir ellos de nosotros? ¿Qué se podría decir en la iglesia de nosotros? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Una vida de servicio, de mansedumbre, o de egoísmo, o de un espíritu rebelde, de pleito? Ojalá que nuestra vida sea una vida que emane la dulzura y el carácter de Cristo siempre. Los hijos de Israel terminaron llorando a Moisés. También veo acá algo, Moisés instituyó a Josué como su líder, como el líder que lo sucedió. Qué bueno es que cuando nosotros vamos marchando por la vida, vamos también dejando a personas en las cuales dejamos muchas enseñanzas para que ellos también puedan servir al Señor y servir a su pueblo. Ojalá que no seamos egoístas, sino dar toda nuestra enseñanza, todo nuestro conocimiento, todo nuestro espíritu para que otros también crezcan y puedan servir de todo corazón al Señor. Saben, hermanos queridos, hoy yo quisiera decirles que el Señor quiere acercarse a nuestra vida allí donde nosotros estamos. Si estamos avanzando en alguna cosa incorrecta, este es el momento para detenernos, porque Dios quiere redireccionar nuestra vida. Ese pecado que estás teniendo es el momento de dejarlo, porque traerá consecuencias a tu vida, no lo dudes, porque la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Deja ya de avanzar en ese camino incorrecto que estás avanzando, porque vas a destruir tu vida, porque habrá lágrimas de dolor y después no podrás revertir lo que has hecho.
Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Qué triste. Pero quiero decirte algo, Jesús resucitó a Moisés y también siempre hay gracia prometida para nosotros. Siempre hay perdón ofrecido para que volvamos a reconstruir nuestra vida y volvamos al Señor para tratar de revertir todo aquello que tal vez hemos estado haciendo de manera incorrecta. Y hoy es el día, hoy es el momento de poner un stop, un alto y hacer marcha atrás sobre los pasos incorrectos que hemos estado dando. Que Dios nos pueda bendecir y que podamos también experimentar el gozo de una vida tranquila producto de la obediencia al Señor. Sé fiel, sé fiel. A veces puede costar un poco, pero te puedo asegurar que la recompensa será grande. Una vida de paz, de tranquilidad, de gozo por el deber cumplido hacia el Señor. Esparce toda la luz que puedas, sé una fuente de influencia y de inspiración. No vivas en el mundo queriendo obtener cosas materiales, ni queriendo que la gente te exalte y que la gente vea cuánto tú has logrado. Vive para servir. Alguien dijo, el que no vive para servir no sirve para vivir. Vive para darte a los demás, deja que el amor de Cristo se posesione en ti y entonces seremos una fuente poderosa de inspiración para los demás. Que Dios te pueda bendecir, es mi deseo y oración, que el Espíritu del Señor pueda descender sobre ti y puedas tomarte de su mano. Yo quisiera hacer una oración contigo, una oración cortita en este momento. Buen Padre Celestial, gracias porque en tu palabra tú nos llamas y nos muestras el camino. Vemos la vida de un siervo tuyo como Moisés, poderoso, pero que por un pecado no pudo entrar a la tierra prometida. Señor, hoy queremos pedirte perdón por los pecados que nosotros hemos y estamos cometiendo. Algunos han sido tal vez no planificados, pero son pecados iguales. Otros, Señor, pueden estarse convirtiendo en pecados acariciados que tú nos estás llamando para que los abandonemos. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos des poder, que nos des sabiduría, que nos des claridad de mente para poder percibir el camino que estamos tomando y que no avancemos más en él. Señor, te queremos pedir también que nos ayudes a obedecer tu palabra con gozo, con alegría, con amor. Y te queremos suplicar, Padre Celestial, que puedas también ayudarnos a ser una fuente de inspiración para los demás. Acompáñanos siempre y sé con nosotros. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén.